Bueno, buenas tardes. Vamos a conversar hoy sobre los efectos que tiene la ansiedad, el aislamiento y esta situación actual que vivimos en los jóvenes y sobre todo en los niños. Para ello nos acompaña el doctor Eduardo Hernández, Eduardo Rafael Hernández González, que es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, tiene especialidad en terapia de la conducta infantil y tiene un diplomado en docencia y se ha dedicado gran parte de su vida a este tema, ¿no? Eduardo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. No, por favor, gracias a ustedes. Sí. Entonces vamos a conversar, para empezar quisiéramos que nos hablaras un poco de cómo ves tú el tema tomando en cuenta estos cambios que han estado ocurriendo en los últimos meses por este tema de la cuarentena que tenemos que hacer en nuestros países. ¿Qué efecto tú le ves a esto a los jóvenes, a los niños? ¿Y cómo podemos nosotros considerar que un niño tiene algún tipo de trastorno de conducta? Bueno, fíjate, para comenzar, es un hecho notorio que esta pandemia y este coronavirus llegó y nos cambió la vida a todos, ¿no? Todos en mayor o menor grado hemos sido afectados por este coronavirus, ¿no? Y por supuesto, si nosotros, las personas adultas, hemos estado afectados, los niños no se salvan de esta afectación. En términos generales, ¿qué es lo que más produce el confinamiento? Es estrés. Aumenta los niveles altísimos de estrés y de ansiedad en los niños, ¿no? Muchos niñitos les cambió su vida, les cambiaron los hábitos, dejaron de ir al colegio, dejaron de reunirse con sus amiguitos, dejaron de ver a los abuelos, etcétera. Y todo eso produce un impacto emocional muy grande en la mayoría de las personas y sobre todo en estos niños. Ok, ¿y cómo se define lo que se llama, o sea, cómo se define lo que es el trastorno conductual infantil? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, el trastorno de la conducta infantil es una alteración de la conducta, ¿vale? Donde se presenta una serie de conductas, bien sea en exceso o en defecto, que no van acorde con la edad del niño ni con el grado, ni con su grado de desarrollo evolutivo, por ejemplo. Cuando yo hablo de conductas en defecto, en déficit, es decir, es una conducta que está por debajo de lo esperado para su edad, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un niñito que tiene más de 5 años, 6 años y todavía moja la cama, ¿ok? Que no tiene control de esfínteres, esa es una conducta en déficit. ¿Por qué? Porque ya a esa edad, salvo que tenga algún tipo de patología orgánica, que solamente es en el 5% de los casos, ese niñito tiene un déficit conductual. Y cuando hablo de una conducta en exceso, es aquella conducta donde no hay control, donde tiene una intensidad muy alta, una frecuencia muy alta, que no permite controlarlo y altera el desarrollo evolutivo de ese niñito. Por ejemplo, un niño con una fobia, un niño con una conducta hiperactiva, un niño con una conducta impulsiva. Ok, bueno, estás poniendo en contraposición lo que sería que el niño tuviera una conducta menor a la esperada por su edad. Exactamente. Y la contraparte sería que fuera como exacerbado, que fuera acelerado, pero también pudiera ser que tuviera conductas que no corresponden a su edad, que son de mayores, de personas mayores. Eso pudiera ser considerado un trastorno de la conducta del niño. Bueno, sí, fíjate, en psicología infantil hay un término que se llama conductas erotizadas, ¿sí? Que es un término, que es un tema muy interesante, muy complejo. Es decir, son aquellos niñitos que tienen una conducta más bien sexual y casi siempre son realmente producto del aprendizaje vicario, es decir, que han aprendido esa conducta en su casa o en algún ambiente social. Y muchos de estos niñitos hay que tener mucho cuidado porque pueden ser víctimas de abusos sexuales. Es decir, cuando algún adulto le exhibe conductas eróticas a un niño, está realmente abusando de él. Ok, y que eso pudiera ser intencional o sin intención en el caso de hoy en día con este tema del confinamiento en los hogares. ¿Es posible? Bueno, sí y no, porque fíjate, el confinamiento no tiene por qué ser libertad total, ¿no? O sea, al menos que tengan un solo cuarto para vivir todos.
una Ujú. sola habitación, porque los padres tienen que tener un tiempo para ellos como pareja, por supuesto, pero, o sea, no se concibe en una familia operativa, en una familia funcional que estén teniendo ejercicio de la función sexual delante de los niños, por lo menos de los niños despiertos, ¿no? Ese es algo que ocurre, lo que acaba de decir, que sean personas que compartan una habitación y de alguna manera el tema de las actividades en la calle, de los niños en el colegio, y ellos también les permitía tener sus momentos íntimos que hoy en día se ven afectados Claro, por confinamiento. Ese es el claro. caso. Ahora, cuéntanos una cosa, Eduardo, ¿qué requiere un especialista para poder tratar, ser un especialista en el tema de conductual infantil, para hacer terapias? Bueno, los terapeutas, ¿no? Porque yo soy terapeuta de la conducta infantil, además de pediatra, que no lo comentaste al principio, ¿no? Ujú. Yo A hice ver, primero pediatría y luego hice terapia conductual. Por eso tengo la formación médica, realmente primero, y luego tengo la formación psicológica, ¿no? Bueno, digamos, terapeuta es un profesional de cuarto nivel, es decir, que necesitas tener una licenciatura previa, bien sea un médico, puede ser un psicólogo, puede ser un psicopedagogo, generalmente del área de salud, ¿vale? Que tenga un entrenamiento en técnicas de modificación de conductas. Es decir, nosotros en este posgrado realmente recibimos un entrenamiento muy grande, muy fuerte sobre cómo y qué tipo de técnica realmente aplicar para cada caso en particular. Esto requiere tiempo, esto requiere una formación académica seria y una formación académica científica, ¿no? Ok, y hablando un poco de cómo podrías clasificar o qué nos pudieras decir de cuáles son los tipos más comunes de trastornos que presentan los niños o los jóvenes. Bueno, fíjate, hay dos cosas, ¿no? Uno, existen trastornos de conducta que son, digamos, que son típicos de alguna patología. Por ejemplo, los niños que tienen TDAH, que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tienen una serie de conductas típicas de ellos, que son unos trastornos de conducta, ¿ok? Pero que se presentan en la mayoría de los niños que tienen eh, este trastorno y que forman parte de los criterios clínicos para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, estos niñitos tienen dificultad en la atención, en la concentración, son hiperactivos y son impulsivos, ¿vale? Ahora, hay otro tipo de niñitos que no tiene una patología orgánica, ¿ok? Sino que son realmente simplemente trastornos de conducta de tipo ambiental. Es decir, los que trabajamos en psicología infantil realmente pensamos que toda conducta, bien sea de niños o de adultos, viene realmente precedida de un estímulo. ¿Ok? Y luego que se emite esta conducta, tiene una consecuencia, ¿vale? Y esta consecuencia es la que permite que se vuelva a presentar esta conducta. Y la terapia de conducta se basa en que la mayoría de nuestras conductas, salvo, ojo, en estos casos donde hay una enfermedad que te comenté, la mayoría de las conductas que presentan los niños son conductas realmente aprendidas. ¿Ok? Son conductas aprendidas, bien sean de los padres, de una figura realmente referente para ellos, de una figura importante en la escuela, en el ambiente social, etc. El tema del acceso libre, que obviamente lo vemos al Internet de los niños hoy en día, a los celulares, a ver noticias que quizás no son para ellos o informaciones que no son para ellos, de alguna manera puede ocasionar algún tipo de trastorno que pueda ser identificado por los padres. Bueno, fíjate, claro que sí. Y además existe, y ha existido siempre, lo que pasa es que a veces no nos acordamos, que debe existir lo que se llama control parental. Es decir, de hecho, en un televisor, en una televisora por cable, ¿ok? Por suscripción existe el control parental para que los niños no vean canales para adultos, ¿verdad? Y eso hay que hacerlo. Los padres tienen que tener control sobre lo que ven los niñitos, de los contenidos que ven los niñitos en el internet, en su computadora. Por eso es que se recomienda, y eso lo hacemos los pediatras también,
que el ordenador del niño no esté dentro de la habitación, sino que esté afuera. ¿Ok? ¿Por qué? Para que los padres puedan estar al tanto de qué páginas visita el niño y cuál es el contenido que tiene. No es que sea malo el Internet, ojo, el Internet es excelente y gracias a ese Internet que estamos haciendo esta entrevista, sino que hay que tener control parental sobre lo que ven los niños, sobre todo los niños menores de 12 años. ¿No? Ok, pero ahora te le pregunto esto para quedar bien claro con la audiencia. ¿Cómo identifica un padre, una madre, cómo identifica los padres a un niño que pueda empezar a presentar este tipo de trastorno, algún tipo de trastorno de la conducta? ¿Cómo Bueno, hay fíjate, un checklist que puedan llevar los padres para identificarlo? ¿Cómo lo...? bueno, fíjate, no es un tema fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos padres se van acostumbrando a a cualquier tipo de, digamos, de conducta y las van normalizando. a ¿Ok? la- Es decir, está bien que mi niñito sea así, que mi niñito tenga una conducta desordenada, no pasa nada, ya se le va a quitar, no pasa nada que mi niñito tenga una conducta agresiva, no pasa nada, lo van se le va a quitar. justificando, pues. Lo van justificando. Ahora, quienes mm, más papel juegan en la detección de las conductas anómalas, por decirlo de alguna manera, son las maestras. Las maestras sí. ¿Por qué? Porque las maestras realmente conocen cuáles son las conductas esperadas para cada edad. Ok. Y cuando ellas ven que hay una conducta que no se ajusta mucho a la edad de este niñito, o que tiene una frecuencia muy alta, o que tiene una intensidad muy alta, ellas ponen el ojo visor, ¿no? Y realmente contactan enseguida con los padres. Muchos padres, bueno, muchos no, algunos padres realmente niegan que su niño tenga algún tipo de trastorno. Ojo. ¿Ok? Y entonces hay que trabajar con los padres realmente primero para hacerles entender qué es lo que está pasando. ¿Ok? Otros padres no, otros padres en el mismo momento toman acciones, llevan al niño a una consulta especializada, etcétera. Pero hay realmente de todo, ¿no? Sí, sí, bueno, es un tema que creo que ha sido motivo de muchas reuniones y muchos contenidos en muchas partes, que es el tema, bueno, que no hay un curso específico para ser padre, ¿no? O sea, Obvio. no hay una enseñanza per se donde tú tengas que aprender, porque muchas veces me imagino el tema de la ignorancia natural de esas conductas hace que el padre busque la justificación sin saber que realmente es una conducta nociva, ¿no? Que está teniendo Sí, el hijo. sí, y lo peor de todo es que aunque no parezca grave la conducta de este niñito, resulta que si yo mantengo la conducta, porque de alguna u otra manera yo como padre la refuerzo, ¿sí? Mm. Entonces resulta que esta conducta llega a formar parte del patrón conductual de este niñito. ¿Sí? Ya está internalizada y la entiende como una conducta normal, porque en mi casa me lo permiten. Es decir, aquel niñito que tiene 5 años, que ya entiende absolutamente todo, y la manera en que él se puede, digamos, comunicar con sus padres o con sus hermanos es a través de los golpes. Él aprende que esa es una conducta que es normal en su casa y que se lo acepta. ¿Verdad? Entonces, cuando va al colegio, hace lo mismo. Cuando va al parque, hace lo mismo. Cuando va a un centro comercial, hace lo mismo. ¿Por qué? Porque él no tiene la culpa que no lo hayan corregido o que le hayan dicho, mira, esto no se puede hacer, esta no es la manera que tienes realmente para comunicarte o para expresar cualquier tipo de emoción que tengas, ¿no? Sí. Ahora mira, ubicándonos en la situación actual, donde en muchísimas partes del mundo, en muchísimos países, ciudades, los jóvenes han tenido, los niños han tenido que tomar estas clases vía internet para mantener un poco Ujú. su año académico. Eh, ¿Tú consideras que, o cómo ves tú este tema? ¿Tú consideras que aprovechando las tecnologías, las maestras pueden hacerle ese seguimiento a los niños que va un poco más allá de hacerle unas tareas y poder identificar este tipo de cosas? ¿O tú crees que funciona por internet? Bueno, sí, yo sí creo que realmente funciona y está realmente demostrado que las clases online realmente funcionan. Ahora bien, hay ciertos aspectos que hay que señalar. Uno, no todos los niños tienen acceso
a esa tecnología. Es decir, en este momento, yo creo que inclusive hay estudios aquí en España, por ejemplo, que más del 50% de los niños no han tenido acceso a las tecnologías para continuar con sus estudios, ¿no? Entonces, imagínate en un país latinoamericano, etcétera, etcétera, ¿no? Luego está el tema que las tareas, perdón, las clases online son un recargo de trabajo tanto para el niño como para los padres. Claro. Es decir, y más si tenemos unos padres que están haciendo lo que se llama el teletrabajo, entonces, ¿cómo van a prestar atención a un niñito que está recibiendo una clase online o si tienen un solo ordenador en la casa para todo el mundo? Entonces, yo pienso que estas clases online, que me parecen muy buenas, por lo menos por el momento, por esta coyuntura que estamos pasando, hay que realmente adaptarlas un poco a las necesidades de cada niño en particular. Si no podemos enviarle al niño toda la tarea, no podemos realmente mandarle al niño toda esa información, porque hay que tomar en cuenta las condiciones particulares de cada casa. Hay casas donde tienen una sola habitación, hay casas donde realmente viven 5 o 7 personas realmente hacinadas, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Si se hace una buena clase que sea adaptada a este medio online, ¿ok? Yo creo que realmente funciona y se podría salvar este año, que creo que es lo que estamos haciendo todos. Sí. Ahora, bueno, fíjate, nosotros en Corporación Quiris, que es una plataforma de servicio de salud, Sí, hemos estado desarrollando varias aplicaciones sobre el tema de atención de salud y recientemente estamos sacando una app que va a permitir que hagas teleconsultas y puedas médico, chatear exactamente. a través de tu Claro. celular. Entonces, un poco para llegarle a mucha más gente y de una forma más práctica. Yo no sé, cuéntanos un poco de si has tenido experiencia de tratamientos a distancia con niños y cómo ves el tema del tratamiento en sí, de poder tratar a un menor a través de teleconsulta. Sí, de hecho yo las hago. Yo tengo dos años haciéndolas antes de todo este, digamos, confinamiento con los pacientes que dejé allá en Venezuela, que han querido seguir viéndose conmigo. Lo hemos hecho vía WhatsApp, ¿no? Una videollamadas, lo estamos haciendo por videollamada. Ahora no, lo hacemos un poquito más sofisticado con Zoom, etcétera, ¿no? Pero antes lo hacíamos así y por supuesto, se puede hacer y realmente funciona siempre y cuando tú estés realmente dispuesto, cuando tú realmente conoces a ese paciente, el paciente te conoce a ti, porque no es lo mismo esta, digamos, distancia que hay en la pantalla a que tú estés a 1 metro de distancia de ese niñito que lo ves, cómo son los gestos, etcétera. A mí me ha funcionado, por supuesto, con mis pacientes que tengo allá y que han seguido, a Dios gracias, están bien. Podrían estar mejor, claro está, podrían estar mejor, pero bueno, estamos saliendo adelante. Perfecto. Bueno, Eduardo, una última pregunta que es obligante en estos días con el tema del coronavirus. Nosotros particularmente en Quidditch también sacamos una página sobre el coronavirus con información estadística y un test virtual que es genérico para que cualquier persona que tenga algún tipo de síntoma o algún tipo de nivel de riesgo pueda identificarlo y poder tomar alguna decisión. Pues bien ir a un hospital, bien tomarse una prueba ya real, física, etcétera, ¿no? Ahora, en este mundo, este tema del coronavirus, ¿cómo ves, desde tu experiencia, de lo que has visto en España, la afectación que tienen los niños? Porque hemos escuchado de casos de niños que se han contagiado, de niños que lamentablemente han muerto. Es poquita proporción, pero sí ha ocurrido. ¿Cómo ves ese tema como especialista, como pediatra? Bueno, fíjate, hay dos vertientes, ¿no? Está la parte orgánica, médica, pediátrica y está la parte psicológica de los niños, ¿no? A Dios gracias, los niñitos desde el punto de vista físico tienden a contagiarse mucho menos que cualquier otra persona y tienden a tener una enfermedad mucho más leve, aunque han habido casos graves, pero son muy poquitos, ¿no? A Dios gracias. Pero estos niñitos sí tienen la capacidad de contagiar a los demás. ¿Sí? Mm. Entonces, por esa razón es que se tienen a los abuelos alejados de los nietos, ¿no? Y entonces, ahora que estamos en España, que ya, digamos, comenzamos con la fase de la llamada desescalada, donde uno ya puede salir a la calle a cierta hora,
están abiertos ciertos negocios, cafés, etcétera. Entonces se espera que los niñitos, cuando vayan a ver a los abuelos, mantengan la distancia de seguridad, usen los tapabocas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y está la parte emocional de estos niñitos. Muchos niñitos han tenido un miedo realmente terrible con este coronavirus. Fíjate, aquí en España hace unas 3 semanas o casi un mes se permitió la salida de los niñitos a 1 hora al día, ¿no? Porque tener un niño 2 meses encerrado en una casa es un poco complejo, ¿no? Y ese día no salieron muchos niñitos. ¿Por qué? Porque le tenían miedo al coronavirus. Ujú. Si yo soy un niño que tiene 5 años y tengo unos papás que están todo el santo día enganchados a la tele, que aquí tú prendes cualquier tipo de canal y están 12 horas hablando de los muertos por el coronavirus, y mi papá me dice que allá afuera hay un monstruo que está esperando por mí, o que hay un bichito que se me va a meter por la nariz o por la boca y que me va a enfermar. Si yo soy un niño medianamente sano, mentalmente no salgo porque Claro. tengo miedo. Y es realmente un miedo que es lícito, pero es un miedo no controlado. Es decir, si yo tengo unos papás que hacen contención de ese miedo y me explican que si existe ese bichito, pero que si yo uso una mascarilla, que si yo me alejo de la gente 2 metros por lo menos, si yo no toco nada, si cuando yo llego a mi casa me baño, toda la ropa hay que meterla en la lavadora directamente, entonces yo salgo con otra visión. Sí, sí. Bueno, amigos, como han visto, hay un tema bien complejo que mucha gente no lo toca directamente, que es cómo se están afectando a nuestros niños hoy en día con el tema del coronavirus y toda esta crisis que nos está ocasionando no solo problemas económicos, sino problemas psicológicos en las familias, y que los niños son uno de los entes bastante afectados, Sí, por lo cual claro. vamos acá a conversar. Bueno, Eduardo, de más agradecerte tu No, atención. por favor, gracias a ustedes. Muy buena todo tu tema. Seguramente nos vamos a volver a conectar con temas más específicos Si sobre Dios la quiere, parte pediátrica, claro. que necesitamos explotarla mucho. Consideramos que es muy importante el uso de estas tecnologías para que ustedes, los pediatras, se conecten y consigan cada vez más Ujú, pacientes y más gente que atender que las necesita y que hoy en día se les exacto, complica el acceso directo a una clínica, un hospital, un consultorio, pues. Entonces, bueno, exactamente. Eduardo, estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, Luis, un fuerte abrazo. Igual. Gracias a ti. Chao.